con alerta naranja por los temporales que hay en el sur de Bolivia. Me hace acordar a los abuelitos de geriátricos, viste, que vienen por la ventana. Sorprendidísima. Qué impresionante el mar de Promesantes. Llueve también por dentro, porque nos está entrando agua. Mucha gente muy conmovida y muy emocionada. ¡Oh! Me cayeron más de 40 litros de agua. No, esto nos cambia los planes porque la zona está inaccesible por justamente la nieve. Así comienza un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Bolivia. Si no nos conoces todavía, yo soy Flor, viajo junto con Juan, con la Merche y con este bebé recién adoptado hace muy poquito que se llama Tinto. Estamos en el sur de Bolivia, en el departamento de Tarija, más específicamente en la ciudad de Tarija, y hoy es un día muy especial porque hoy es el día de San Roque. Todo esto va a quedar cerrado en breve porque se va a venir el desfile de los promesantes chunchos, amigos. Y hoy es un día muy especial porque hoy es San Roque. Es el día del santo de los perritos y el santo patrono de los enfermos. Llegamos justo, amigos, porque justo están saliendo los promesantes chunchos. El que viene siguiendo los videos del canal habrá visto que estuvimos en la fiesta de San Lorenzo, que es muy similar a esta, pero esta es mucho más grande, por eso es conocido como la fiesta grande. Qué loco ver esta festividad tan especial, ¿no? Con los promesantes chunchos haciendo esta ceremonia, porque en realidad, como yo les contaba, en San Lorenzo no es un baile, es la representación de la llegada de la lepra en la época de la colonia. Es muy loco porque uno tal vez espera que en las festividades acá en Bolivia se escuchen caporales o haya diabladas, pero en cambio esta ceremonia es súper especial porque vean cómo ellos van avanzando completamente en silencio. Los velos tapando los rostros de los chunchos promesantes representan el anonimato ante Dios, que no necesita saber quiénes son, sino que ellos simplemente están demostrando su devoción, pidiendo por su salud y agradeciendo también por la salud. Las plumas representan a los pueblos originarios, la conexión con la naturaleza, y se cuenta que ellos estaban completamente tapados justamente para evitar que el resto de la población se contagie de sus enfermedades. Me parece muy pero muy fuerte ver a los niños como chunchos promesantes que van aquí caminando en esta ceremonia porque son personas que o vinieron a pedir por su salud o por la salud de algún familiar, o vinieron para agradecer por su salud o la salud de algún familiar. Entonces, ver a niños también da mucha impresión, es muy fuerte. Por algo se le dice la fiesta grande, ¿no? Son más de 5.000 chunchos promesantes recorriendo las calles de Tarija. Y claro, nosotros estuvimos en San Lorenzo y esa es una pequeña fiesta o una pequeña celebración a comparación de esto que es monumental. Imagínense que esta es la mayor expresión religiosa y cultural de todo Bolivia. No es la fiesta más grande, pero es la mayor representación religiosa y cultural. Seguramente que si se preguntan cuáles son las fiestas más grandes de Bolivia, bueno, la principal es la de Oruro, después también está la de Cochabamba y la de Copacabana. Y digamos que después estaría esta en cuanto a magnitud, ¿no? Hablando sobre la magnitud.
celebración es tan pero tan importante que fue nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Algo de lo que no me había percatado hasta ahora es de que todos los promesantes en su corona, en la parte posterior, tienen la imagen de San Roque. ¿Pueden verlo? Cada uno tiene una imagen. ¡Wow! No lo había visto hasta ahora. Se puede ver a mucha gente muy conmovida y muy emocionada. Esto representa mucho para los fieles. Es muy pero muy importante esta celebración y hay personas que la esperan todo el año. ¡Qué impresionante el mar de promesantes que no se termina más! Vengo caminando cuadras y cuadras y todavía no llego al principio, a la parte inicial de los promesantes. No se imaginan el calor tremendo que hace en pleno rayo del sol. Estamos en pleno mediodía y los promesantes con sus trajes deben estar pasando un calor tremendo. Así que imagínense la devoción y la fe que hay que tener para poder mantenerse de pie durante todas estas cuadras marchando al ritmo, ¿no? Nos estamos acercando a la iglesia, a la plaza principal y se escuchan los campanazos. ¡Ay, miren este bebé! Y yo extrañando al mío. ¡Wow! Toda la oferta gastronómica que hay. A ver, ¿qué hay? Fideitos. Ranga, ranga. ¡Wow! Platos completos. De todo, ¿eh? ¡Qué rico! Está dando un hambre. Miren ese chancho, por favor. ¡Wow! El chanchito. Tamalitos también. Acá que tenemos también pollo. ¡Wow! Y bebidas. Bueno, hay un tema también con las bebidas acá. Esta fiesta tiene algo particular que la hace también única, que la distingue, y es que en esta fiesta es una de las fiestas más grandes en donde hay ley seca estricta. Aquí no se puede vender ni consumir alcohol. Eso la convierte en un evento puramente de fe. Y vean cómo los promesantes van subiendo hacia la iglesia. Al igual que en la fiesta de San Lorenzo, que la tomo como referencia porque es la única que conocimos, esta también tuvo la noche anterior, o sea, anoche hubo una serenata en donde se da como la previa de toda esta celebración. Por aquí también tenemos feria. Miren a los promesantes chunchos pequeñitos. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué bonitos! ¡Qué vistosos! Para que la gente se pueda llevar un recuerdo hecho artesanalmente. Y también las florcitas para ponerle a los perros, porque no nos olvidemos de que estamos hablando de San Roque, también el patrono de los perritos. Había leído muchísimo de la cantidad de, bueno, no danzantes, porque como les dije, no son bailarines, son guerreros de la fe. Y la cantidad de promesantes chunchos que hay, ¡wow! Te sorprende muchísimo, a pesar de que yo lo había leído varias veces, como les digo, pero sin embargo uno no se puede imaginar la magnitud que es esto hasta que no estás acá y lo ves con tus propios ojos y ves esa cantidad de gente peregrinando las calles. Justo veo este mural en representación a la batalla de la Tablada y me di cuenta que nunca les había explicado que esta bandera que vemos por todos lados, que es blanca y roja o roja y blanca, es la bandera de Tarijas. No saben el calor que tengo, me está bajando la presión, pero me vuelvo para la camioneta porque quiero comer algo también y salir un poco del sol. Y caminé como 1,5 kilómetros
Ahora estoy volviendo, ya estoy cerca de la camioneta y sin embargo vean como todavía siguen saliendo los chunchos. Vean la cantidad, no, es impresionante. Esos tambores como el que lleva la señora son recipientes en donde se guardan los trajes de los chunchos. Por eso es que vamos a ver a lo largo de esta festividad, señora, eso se tira a la basura. Bueno, estos mismos recipientes, a muchas personas con estos recipientes. Algo muy pintoresco es como todo está decorado con las banderas tanto de Bolivia como de aquí de Tarija. Todo muy, pero muy prolijo y colorido. Buen día amigos. Un nuevo día en la vida del rodantero. Y acá estamos con este bebé consentido de la familia que ya tiene su ponchito correspondiente, ya tiene su collarcito, le compramos la cunita, su juguetito. ¿Qué no tiene este bebito? La verdad que la fiesta de San Roque me sorprendió, como les decía, por su magnitud, porque uno no dimensiona lo grande que es hasta que no está en el lugar y lo puede ver. Y bueno, y tiene varias particularidades esta celebración, y es que dura varios días, porque una vez que sale el santo de la iglesia, durante estos días va recorriendo diferentes lugares en donde hay enfermos, donde hay necesidades. Y en 2 o 3 semanas creo que sería el segundo martes de septiembre, ahí se da el encierro, que sería como la celebración más, pero más especial y también más multitudinaria, porque llega muchísima más gente y parece que es algo extremadamente emocionante por todo lo que les vengo contando de que San Roque, bueno, es el santo al que se les pide por las necesidades de salud, tanto de uno mismo como de sus familiares. Así que, bueno, eso todavía falta, no sé ni siquiera si vamos a estar acá para llegar a verlo, pero bueno, para que sepan, es una fiesta que es muy extensa. Bueno amigos, hemos llegado a Coimata, un pueblito que queda dentro del departamento de Tarija, a solamente unos 15-20 kilómetros de la ciudad de Tarija. Y justo encontramos un lugarcito al lado de la iglesia, vean qué pintoresca, toda hecha en piedra, y lo más lindo es que tenemos el fondo, el marco de las montañas alrededor. Está muy pintoresco y muy tranquilo el pueblito, ¿eh? Iba a decir, hora de comer, pero el señorito ya se comió toda su comida. Bueno, acá trajimos, bueno, Juan, ¿qué elegiste, hermoso? No sé, una hermosura. Acá tenemos 6 empanadas de matambre, acá tenemos 3 empanadas de carne, 3 de pollo. Estas son unas papas con un huevo, con carne y con queso adentro. ¡Ay, qué rico! No sé, comprar sigue siendo barato. La verdad que siento que estamos comiendo de restaurante todos los días. ¿Verdad? Sí, yo no estoy como de vacaciones de cocinar. No sé después si me voy a acordar cómo se cocina algo. Pero la cuestión es que aprendí algo gracias a los mensajes que dejan ustedes en YouTube. Sí. Y lo que aprendí es que aquí le dicen tucumanas a las fritas y salteñas a las que están al horno, al igual que en Argentina, porque si vos te pones a pensar, en Tucumán las hacen fritas y en Salta las hacen al horno. Nada, la receta es diferente, ¿no? En Argentina hay 4 o 5 tipos de empanadas diferentes, ¿no? Y te traje para que pruebes una de pique macho, ¿cómo es? ¿Es de pique macho, finalmente? Ah, mira, nunca probamos el pique macho. Es uno de los platos más populares de Bolivia, después de la sopa de maní, por supuesto. Y le dije a Juan, tráeme una que quiero probar. Todavía no probé el pique macho, pero por lo menos una empanada de pique macho vamos a probar. Así que sepan esto, aquí también le dicen tucumanas a las empanadas fritas. Es algo loquísimo, pero bueno, es eso de lo que se venía hablando en videos anteriores de las cosas similares, el arraigo y las similitudes que tenemos en esta parte de Bolivia con Argentina. Y a vos ni se te ocurra pedir porque vos no podés comer esta comida. Para nada. Para nada, señorito. Para nada. Tinto salude. Hola. Salude, bebé. El pique macho, hasta donde sé, trae papas fritas, carne, chorizo y huevo. Así que creo que es lo que trae adentro, por lo que estoy viendo. No sé, no estoy segura. Esta es la empanada de matambre que
luce similar a la de Pique Macho, pero es bastante parecida a nuestra empanada tucumana, que es hecha de matambre. Nuestra empanada tucumana es hecha de matambre, lleva huevito duro y cebolla de verdeo frita. Esta es similar, pero el sabor es diferente. Es muy rica, pero la receta es diferente, igual que la salteña. Es una receta distinta a la de Argentina. Qué día más frío, amigos. Hoy queríamos ir a conocer una cascada que no va a ser el caso porque la verdad que está demasiado frío para ir nosotros y para ir el bebé, que todavía es muy chiquitito para pasar tanto frío. Tinto, ¿qué es? Nos vinimos a la cancha de 11 de Coimata aprovechando que no hay nadie, que está sola, y les quiero mostrar la vista que tenemos, porque a pesar de que estamos en temporada seca, hoy llovió, pero igual estamos en temporada seca, está todo bastante sequito. Igualmente, a pesar de eso, el paisaje es espectacular. Buen día, amigos, un nuevo día en la vida del rodantero y sigue lloviendo en Tarija, es impresionante, hace muchísimo frío, llueve, estamos con alerta naranja, hay alerta naranja en todo lo que es Tarija, Oruro, Potosí y algunas otras zonas porque ha habido nevadas en las zonas altas y está haciendo mucho frío, hay muchas lluvias y parece que esto va a seguir así. Estamos con alerta naranja por los temporales que hay en el sur de Bolivia y hay que esperar, mucho no se va a poder hacer porque teníamos pensado salir a pasear. No, imposible, llueve todo el tiempo y realmente hace demasiado, pero demasiado frío. Y como habrán visto atrás mío, llueve también por dentro, porque nos está entrando agua. Una de las peores cosas que te pueden pasar cuando viajas en motorhome, que llueva y que haga mucho frío y que te caiga agua a la noche. Así que estamos acá con el trapo porque bueno, es un montón el agua que está cayendo, pero ahora no puede hacer nada Juan, no puede arreglarlo, no puede repararlo porque está lloviendo naturalmente. Así que vamos a ver si ahora, cuando nos movamos, sale todo el agua que está acumulada en el techo y deja de caer agua adentro. Por otro lado, les quiero mostrar los avances de Tinto bebé, que ya está aprendiendo a sentarse para comer y la orden de sentado. Y de hecho hoy fue la primera vez dentro de nuestros entrenamientos diarios en que no lo tuve que empujar con la mano para que se siente, sino que solito se sentó todas, pero todas las veces. Se sentó solo. Yo no lo puedo creer. Este perro es un genio realmente, como entiende todo y aprende tan rápido todo lo que le voy enseñando. Es un genio esa cosita. ¿Qué pasó? No, todo el agua que tenemos. Ahí se cae algo más. Cayeron más de 40 litros de agua, estábamos plano, entonces el agua se quedó ahí estancada y filtró por cualquier remache. Por claro, teníamos una pileta en el techo, una piscina, para que todos me entiendan. Teníamos una piscina en el techo. Yo no puedo creer la cantidad de agua que cayó. Y eso que Juan, cuando lo grabó, ya había caído la mayoría del agua. Pero se ve todo el agua ahí atrás que había caído. Una locura. Con razón, pobre camioneta. Inundamos la calle. Aparentemente esto va a continuar unos días más todavía.
y luego va a empezar a ceder muy despacito, pero es impresionante cómo se ve a la gente acá emponchadísima, emponchadísima. La gente está toda abrigada porque realmente hace muchísimo frío. ¡Wow! Las nubes re bajas, que no se ve la cima de la montaña. Otra cosa de la que hay que tener cuidado, claro, está lloviendo, estamos en zona montañosa y se desprenden partes de la montaña, hay desprendimientos. ¡Wow! Ni bien nos movimos y cayó todo el agua que se había acumulado en el techo, automáticamente dejó de caer agua adentro del motorhome. Dejó de llover adentro del motorhome. Sin embargo, el frío que está haciendo realmente se entiende por qué está esta alerta naranja, porque está nevando en la cordillera de Sama, acá muy cerquita, y claro, hace un frío impresionante. Uno sale un poquito afuera y es demasiado, entonces te obliga a tener que estar haciendo algo en movimiento o meterte adentro, porque afuera es imposible. Y nosotros, que somos padres primerizos de este bebé, no podemos exponerlo a tremendo frío, así que no nos va a quedar otra que invernar, amigos. Salimos para comprar la comida, el almuerzo. Yo tenía ganas de comer una sopa porque la verdad que hace demasiado frío, pero bueno, conseguimos esto. Sí, compramos costeleta, que es como un pedazo, un bife, un filet, un bife, con huevo, ensalada mixta, 2 papines y arroz. Es un montón, bola. Tremendo, pero está calentito, así que hay que aprovechar y comerlo ahora para seguir manteniendo el cuerpo calentito, porque la verdad que el frío es tremendo. Por eso esta criatura sigue con su ponchito acá adentro y también está comiendo algo calentito, porque ese cuerpo latino se tiene que calentar, pobrecito. ¿Quién es? ¿Quién es? Cache mata tac, pero qué guardián, por el amor de Dios. Ya está, estamos desconectando la alarma, Al pedo, acá montando tanta plata en la alarma. ¿Dónde está? Ah, le está ladrando el perro. A ese perro le ladra. Y el detalle de los trapitos ahí colgados, pues se mojaron con la lluvia que ingresó a la casa, así que estamos en proceso de secado. Me hace acordar a los abuelitos de geriátrico, ¿viste? Que venían por la ventana. Ay, mi amor. Pero es que a él le encanta mirar por la ventana. Ay, no. ¡Ay, no! Mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. ¡Qué guardián! ¡Qué guardián! Por Dios, ya no tengo más miedo de nada. Juan me decía que ahora que tenemos al cachorro, no le voy a poder dar más comida a los perros de la calle. ¿Qué? ¿Cómo que no? Miren cómo que no. Acá tenemos la bandejita preparada para la mamá. ¿Qué se va a ir? Si ya sabe que le debe comer. Esa mamá se ve que amamantó o está amamantando y ya le dio de comer un montón de veces. Por eso es que nos vio que volvimos a este lugar en la ruta y vino a buscar su comida. Pobrecita, no, me da una pena esta perrita. No sé si hasta no tiene cachorros por ahí, porque el otro día le di comida y se la llevó. No se la comió, se la llevó. No les mostré dónde estábamos, volvimos a la ruta. Esta es la conexión entre Tarija y San Lorenzo. Aquí ya estuvimos, ya lo mostré en otro video. Por eso es que los perritos de acá nos conocen, porque ya les dimos de comer. De hecho, en el video que adoptamos a él, yo les mostré cómo les daba de comer a estos perritos. Y bueno, y ahora volvimos. Y por supuesto que serán alimentados, pobrecitos. ¿Qué pasa, bebé? ¿Por qué lloraste? Ahí le di un pan después de que comió.
lo agarró y se lo está llevando. Eso me indica que tal vez esta mamá tiene bebés, no lo sé, pero la vez pasada hizo exactamente lo mismo. El otro bebé. ¡Yujuy! Sí, bebé, somos nosotros. Hola, hola. ¿Cómo está ese bebé? ¡Ay! Qué alegría volver a ver a mis perritos de acá. Con este frío, pobrecito. Más chiquitito. Uy, está temblando la pucha. Postrecito, bebé. Ay, pobrecito, mi chiquito. Pobrecito. Continúa lloviendo, así como había indicado el servicio meteorológico con esta alerta naranja y amarilla para toda esta zona. Les cuento esto, que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, que es el CENAMI con H intermedia, emitió una alerta naranja por las nevadas y el descenso de la temperatura que afecta a 5 departamentos de Bolivia, incluyendo las zonas altas de la cordillera y Sama, que es la cordillera que tenemos aquí cerquita en Tarija, uno de los lugares que íbamos a visitar en estos días. ¿Pueden creer ustedes, amigos, que, bueno, esto nos cambia los planes porque la zona está inaccesible por justamente la nieve? De hecho, bueno, ha habido varios accidentes por los autos que han patinado en la ruta, tanto en esta zona de Tarija como en la zona de Potosí y de Oruro también, en donde hubieron grandísimas nevadas y la verdad que las imágenes son tremendas. La nieve obligó a cerrar varias rutas y esto parece que va a continuar hasta el viernes 21. Hoy estamos en 19. Mañana jueves 20, viernes 21, así que todavía estamos como en el medio de este temporal enorme, que encima es terrible, ¿no? Porque si te agarra la nieve en un lugar en donde sí o sí tenés que avanzar, es súper, pero súper peligroso. ¿Qué pasa, bebé? ¿Por qué ladra, señorito? ¿Querés bajar? Dale, bebé, baja, vos podés. ¡Eso! Como este tiempo no permite que hagamos nada, porque la verdad es que no podemos hacer nada más que jugar acá con este y cuidar que no se coma la casa, vamos a mirar algo, una película, y vamos a tomar un vinito. Pero aquí, que acabamos de averiguar algo que no teníamos idea. Costó, pero encontramos un vinito que nos gustó. Este no lo vamos a nombrar ni mostrar. Que tiene muy buen precio, vale 22, 23, $24. $2. Y ayer a la tarde que fuimos a comprar uno también, porque el día estaba así, la chica me dice, ¿con botella o sin botella? Digo, what the fuck, me lo va a dar en una bolsa, le digo. Podría ser, ¿eh? Y ahora voy y la chica me atiende de vuelta y le digo, ¿cuánto es? 23, 24 por ahí. Y el patrón, el jefe, le dice, ¿con botella? Le dice a ella. Y levanto el oído y le digo, ¿cómo? Tenemos como 6 botellas ahí arriba, le digo. Parece que si llevas el envase, como se hace con el envase de la cerveza, claro, sale más barato. Por lo menos en Argentina nosotros llevamos el envase de la cerveza y nos traemos una cerveza de Tiene litro. lógica porque estas bodegas deben estar por acá cerca, o sea, hay un negocio interno que si te quedas con la botella, te lo pagan. Pero está buenísimo porque si no se desperdicia una botella hermosa, perfecta, que podría servir para muchísimas veces más. Sí, como dudé traje 2 botellas, no sabía si estaba bien porque siempre hay que chequear. Por las dudas, dijo. Pero díganme ustedes, pónganmelo acá abajo en los comentarios de este video si esto pasa en Argentina. Yo no lo conocía, tal vez en la época de la damajuana sí, pero en las damajuanas, bueno, no en la botellita de 3/4. Recién había una damajuana ahí y digo, mirá si hay vino terruño de damajuana, vamos a tener que comprar. Yendo a comprarlo porque es súper económico y es muy rico. Y bueno, pónganmelo por favor en los comentarios en Argentina, pero también en el resto de los países de donde nos estén mirando. ¿Esto existe en su país? Ustedes llevan la botella de vino, no de cerveza, de vino, y les hacen un descuento porque van con el envase.
No, me muero. Recuerden que en sus mensajitos abajo de este video de YouTube participan del Flor de Saludos si están suscriptos a Rodando Hacia la Libertad. Claro, ¿sabes que lo sorprendente es que ya este vino es barato? O sea, ahora cuando vaya con el envase me va a salir más barato. Sí, gratis prácticamente. Échamelo en la boca. Un dólar, ¿cuánto sale? No, espectacular. Estoy, la verdad, sorprendidísima. Este temporal nos vemos obligados a ver una película, en este caso la de Roberto Baggio. Roberto Baggio, un jugador delantero de la Italia que aparentemente de la Italia perdió un gran penal. Ay, pero no. nada, siempre hay una gran historia detrás de un gran deportista. De la selección italiana. Siamo fuori de la Copa. Un momento molto tristísimo. Molto tristísimo. Así que, bueno, no nos queda otra, amigos. A descansar, disfrutar y refugiarnos de este frío, sobre todo por esta criaturita que tenemos que cuidar. Recién veía las imágenes de la celebración de San Roque del domingo y no podía creer lo que pasó, porque si ustedes prestaron atención, ese día hacía un calor tremendo, que yo ya casi estaba descompuesta del calor. En realidad me baja la presión, medio que me desmayo, básicamente. Y al día siguiente amanecemos con este temporal terrible, tremendo, que azotó a un montón de zonas de aquí de Bolivia, que de hecho yo estaba leyendo que en la zona de La Paz también los aluviones, la nieve, fue devastador, incluso hasta en diferentes zonas como acá, en Tarija, hubo pérdida del ganado, o sea, fallecieron, hubo mortandad de cantidad de ganado por la misma nieve y el frío, lo cual afecta obviamente a un montón de personas, a un montón de familias, incluso leí que hasta hubieron fallecidos. Realmente es tremendo y espero que esto se pase, que se calme el clima y que las familias que fueron afectadas, porque también leía que en Oruro como 25.000 familias fueron afectadas por este temporal terrible. Y esto no es más ni menos que vivir viajando en motorhome, porque a veces recibo comentarios de algunas personas que me dicen: ay, me hubiese gustado ver más paisajes en este video, ay, no mostraste paisajes. Pero este no es un canal de paisajes, este es un canal en donde mostramos nuestra real experiencia viviendo y viajando en este motorhome. Por eso a veces se puede pasear, se puede salir a conocer los paisajes y a veces no. Es ni más ni menos que la realidad de vivir en motorhome. Pero ahora les quiero preguntar a ustedes que vieron este video, ¿qué hubieran hecho en nuestro lugar si de repente les agarra un temporal y tienen que quedarse encerraditos? ¿Qué hubieran hecho? ¿Hubieran mirado películas? No sé, hubiesen jugado un juego de mesa. Me lo ponen abajo de los comentarios, que los quiero leer a ustedes, así los conozco un poco más. Y con la imagen de este príncipe durmiente, les voy a mandar un flor de saludo a Rosana Alicia Oliva. Gracias, Rosana, por mirar el video, por verlo ni bien se publica, por hacerle clic y verte todo el video ni bien se publica, y también dejar tu mensajito ni bien se publica el video, que eso nos ayuda un montón. Y gracias a cada uno de ustedes por llegar hasta el final del video, por sus mensajitos, sus likes, por mirar las publicidades que YouTube les pone. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos. Liberación.